Hola, ahora vamos a trabajar con la última parte del caso de presupuesto de efectivo, donde necesitaremos recurrir a financiación. Hay que recordar que parte de los objetivos del presupuesto de efectivo es determinar la posición de caja a fin de periodo, así como identificar los excedentes o déficits de efectivo por periodos y en estos casos establecer la necesidad de financiamiento y o la disponibilidad de efectivo para la inversión. Esto quiere decir el dinero que está sobrando, en qué la empresa lo debe utilizar y si hay faltantes de dinero a final de algún periodo, en qué momento deberemos recurrir a la financiación y cuánto se requerirá. Ahora volvemos al caso con los números, pero en esta situación tenemos un periodo que nos muestra un déficit. Entonces, ¿qué se hace con ese déficit? Obviamente hay que cubrirlo con financiamiento y en todo caso debemos elegir o decidir sobre un financiamiento que supere el déficit y que deje un mínimo de caja, porque toda empresa debe quedarse con un mínimo de caja disponible de manera que pueda utilizarlo tanto para sus operaciones corrientes como para cubrir alguna emergencia que se pudiera dar, para poder prevenir alguna oportunidad que se pueda presentar. Entonces, las instrucciones me simplifican el caso y me dice que el financiamiento provisional sería un préstamo al 6%. Aquí ya me dice que sería por 6 meses iniciando el 1 de julio, pero el sentido común también me lo indica porque el déficit se va a presentar en el tercer trimestre que inicia 1 de julio y habría que cubrirlo en el cuarto trimestre que finaliza 31 de diciembre y como yo no sé la fecha, bueno, pues proponemos 6 meses de préstamo. Me voy a las cédulas que se crearon para presentar las necesidades presupuestadas de financiamiento, así como los gastos por intereses que vayan a generar estos préstamos. Y me voy al tercer trimestre. Estamos suponiendo que la empresa no tiene saldos de préstamos anteriores, por lo tanto tenemos saldo cero en ese punto, pero vamos a incorporar aquí el efectivo recibido por préstamo. Voy a sugerir que trabajemos con 30,000, que va a cubrir y va a quedar algo del déficit. Entonces, el subtotal sería, si hubiera un saldo anterior, lo sumamos al efectivo recibido por préstamo. No habría desembolso o por pago de préstamo en este periodo, así que el saldo final de la cuenta sería el subtotal menos cualquier pago que se haya hecho a capital. El saldo final de un periodo siempre va a ser el saldo inicial del periodo siguiente. Aquí no hay más efectivo recibido, por lo tanto mantenemos el mismo balance, pero en este caso sí tendremos el pago del préstamo al final del cuarto trimestre y vamos a quedar con saldo cero. Voy a sombrear acá porque ese efectivo recibido va a suponer una nueva entrada de dinero y el pago del préstamo va a suponer una nueva salida de dinero. Ahora vamos a los intereses. Y los intereses pasa lo mismo, no tenemos saldo de cuenta que vengamos arrastrando, pero sí vamos a registrar los gastos incurridos y lo vamos a hacer de la manera más sencilla y es calculándolo al interés simple. Sabemos que en la práctica calculamos el interés compuesto o mediante una anualidad, pero para los fines de ejemplificar estamos haciéndolo de la manera más sencilla posible. Y calculamos el interés de 30,000 a la tasa que se sugirió, que es un 6%, y el periodo serían 3 meses que los llevamos a fracción de año.
Así que tendremos ese subtotal de intereses devengados. No hay pago en ese periodo, por lo tanto, vamos a arrastrar ese balance hacia el periodo siguiente, saldo final de la cuenta, pero sí tenemos 3 meses más de gasto de interés. Por lo tanto, nuestro subtotal va a aumentar. Sin embargo, a final de cuarto trimestre vamos a liquidar esos intereses de ese préstamo. Y esa liquidación de intereses entonces va a suponer una salida nueva de efectivo. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, vamos a la caja definitiva, donde ya teníamos un saldo de 35.000 que nos lo fue dado por el caso. Y conviene que copiemos los datos de la caja tentativa. Los ingresos y los pagos son los mismos hasta ahora, ¿verdad? Y vamos a hacerla igual antes de que procedamos a la modificación. El saldo total del dinero entrante es el saldo inicial de caja más los ingresos, y el saldo final de la caja será el total de los ingresos menos el pago del efectivo. El saldo inicial del segundo trimestre es el saldo final del primer trimestre. Y ahora yo voy a dar todas las fórmulas y voy a tener el mismo caso con el déficit. Pero ¿qué pasa? Que yo voy a tener una entrada de efectivo acá y voy a tener salidas nuevas acá. Y procedo a modificar la caja. Con las entradas voy a sumar el financiamiento de 30.000 y ya vemos que se eliminó el déficit del tercer trimestre, pero también debo incorporar la salida de dinero con relación al pago del préstamo y los pagos que proceden a liquidar el efectivo. Y aquí tenemos una caja más o menos definitiva, y yo digo más o menos porque en la realidad hay que evaluar nuevamente de que hay unos periodos que tienen unos déficits, unos excedentes que habría que ver qué se hace con ellos en el ejercicio presupuestal, si se van a dedicar parte de ellos a alguna inversión y demás. Y si fuera el caso de que en el cuarto trimestre no se pudiera reembolsar el préstamo, pues eso pasaría al año siguiente. Pero en definitiva, esto es el ejercicio de la manera más simple posible y yo espero que les sea de utilidad, siempre siguiendo la secuencia de los pasos de los videos previos a este.